Y Él sabe que dentro de ti hay una generación que va a ser marcada con un antes y un después. Sí. Los ataques no son para ti, los ataques son para tu generación. Wow. Todo lo que necesita un creyente para poder vencer es tener fundamento. En una ocasión me encuentro predicando en Colombia, en uno de los barrios más peligrosos de Colombia. Y estoy predicando y de repente hay una unción muy fuerte que se mete en la multitud. Yo pude ver literalmente una bruja, Antonio, como se suspendió en los aires. Esta mujer estaba haciendo un pacto con María Leonce en ese mismo lugar. Y esta mujer estaba tan poseída por demonios. El pueblo que está aquí, me dijo, no tiene autoridad para reprenderme. Ordeno que los espíritus que reinan sobre ti abandonen ese cuerpo y salgan con grito. Y cuando le solté la palabra, un ángel de la tarima descendió y abrió un portal. Y ese portal, cuando lo abrió, salió un ángel con una espada de oro. Cortó el demonio en 2 pedazos. Ese espíritu en 2 pedazos y se desvaneció. Esa mujer fue libre hasta el sol de hoy. Porque los milagros no son para engrandecer a un hombre. Los milagros son para engrandecer a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Aquí estoy pues en el monte de oración trayendo un contenido muy poderoso, muy sobrenatural. Usted tiene que compartir este contenido con alguien porque alguien necesita escuchar las experiencias y las manifestaciones que Dios ha hecho con este hombre de Dios. Para mí es un honor tener acá al profeta Christopher Matos. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo, con tu casa y con todo este proyecto que está haciendo de bendición a muchas personas que nos miran, que van a ser edificados con esta plataforma Antonio Oficial. Hombre de Dios, hicimos un contenido donde quedamos pues de hacer la segunda parte y la gente en los comentarios, queremos la segunda parte con el hombre de Dios, gente hasta en Japón, Australia, experiencias Alemania, impresionantes, México, cómo Dios ha marcado y gente que empezaron a vomitar a través del video que hicimos y la gente quedó con hambre de escuchar la segunda parte de estas experiencias del mundo espiritual. Estamos aquí en el monte donde has tenido experiencias sobrenaturales. Bueno, aquí han sido muchas experiencias que hemos tenido. Y yo creo que cuando Dios te lleva a esta dimensión de la oración que Jesús hizo en el monte, Jesús oraba en una dimensión y dijo, Padre nuestro que está con nosotros, santificado sea tu nombre. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que orar, pero con una dirección correcta, de saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida y cuál el estandarte del mundo espiritual que Dios tiene para con nosotros. Por eso que hay experiencias que no pueden ser contadas a todo el mundo, porque la gente no va a entender el lenguaje que le ha sido revelado a ese hombre o esa mujer de Dios. Y una de ellas que tuve entre tantas experiencias fue que aprendí a conocer la voz del Espíritu Santo. Muchos hablan de tener un encuentro personal, pero los encuentros personales con Dios cambian al hombre. Le hacen entender que el hombre tiene que ser transformado por medio del Espíritu y que su testimonio va a hablar de él donde quiera que él vaya. Y una de ellas fue que en este monte donde nosotros orábamos mucho tiempo, yo veía muchos profetas en saco aquí orando y buscaban a Dios. Y de repente le dije en una ocasión al Señor, quiero conocerte, quiero que te manifiestes de una forma extraordinaria y quiero que le hables al mundo a través de mí. ¿Cómo le vas a hablar? El Espíritu Santo mío, de una forma le voy a hablar, en el sigo apacible. Me vas a conocer y vas a comprender mi voz, porque muchos vienen al monte pero no me conocen. ¿Por qué? Porque hacen bulla, y cuando hacen bulla le dan a entender a la gente que está en unos montes, pero cuando están en silencio están escuchando mi voz. Y le pregunté, ¿por qué no pueden hacer bulla? Y me dijo, porque los espíritus escuchan lo que ellos pronuncian. Los espíritus escuchan la palabra que ellos dicen. Y por eso que cuando las bendiciones de Dios quieren descender sobre ese creyente o sobre esa persona, hay obstáculos en el mundo espiritual, porque ya los demonios saben lo que se va a manifestar. El príncipe de Persia se interpuso a la bendición de Daniel. El príncipe de Persia sabía que la bendición que venía sobre Daniel estaba establecida por los reinos del mundo espiritual. Y hay cosas en tu vida que no se pueden manifestar hasta que tú no aprendes a hacer silencio, porque el silencio de Dios en tu vida vale más que el hablar tanto. Por eso hay creyentes. Elías conocía a Dios en el fuego, pero en un momento Dios decide manifestarse en el silbido apacible. En el silbido apacible llegó el poder de Dios a Elías,
y se manifestó de forma tan tangible que Elías tuvo que conocer al Dios que cambia en el silbido apacible. Por eso hay momentos, Antonio, donde la voz de Dios quiere hablarte, pero a veces hablamos tanto que no dejamos que Él no hable a nosotros. Expresamos tantas cosas que no dejamos que Él no hable a nosotros porque estamos tan atentos a querer hablar con Dios que nos olvidamos que Él quiere hablar con nosotros. Sí. A veces queremos hablar tanto y el mundo espiritual dice, tienes que dejar que el Dios del cielo hable, que Él te instruya, porque una de las cosas que Dios da a la gente de visión y a la gente de contacto con el mundo espiritual es que Dios da instrucciones. Esta generación recibe tanto de Dios, pero no acata las instrucciones del Eterno. Wow. No sabe esperar el tiempo correcto para Dios manifestarse. Sí, sí. Están muy apresurados a querer recibir tanto de Dios, pero no son dedicados a esperar las instrucciones. Wow. Y alguien con instrucciones sabe para dónde moverse. Alguien con instrucciones sabe tocar la peña de la forma correcta. Alguien con instrucciones sabe moverse en el lugar indicado, en la hora correcta, porque sabe proclamar el nombre de Jesucristo con libertad. Cuando tú sabes esta dimensión, vas a comprender que hay dos temporadas. Número uno, cuando la voz de Dios te visita, en ese mismo momento donde Cristo estaba en el Getsemaní, estaba esperando las instrucciones del Padre, pero ya Él sabía que los que estaban abajo nunca iban a poder soportar el nivel de opresión que Cristo estaba viviendo, porque el nivel de opresión que el Mesías estaba viviendo era demasiado fuerte. Los discípulos no tenían la capacidad de resistir estos ataques. El mundo espiritual estaba manifiesto, había una guerra espiritual. Cristo estaba peleando por una humanidad, estaba orando por un pueblo que necesitaba recibir una palabra, pero muchos de ellos se durmieron. Los discípulos estaban orando, pero de repente dice que vino un espíritu sobre ellos, porque el mundo espiritual se mueve por dimensiones. Y el apóstol Pablo dice esta palabra, y dice, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Estos espíritus tienen alta jerarquía, son dimensiones. Incluso hay bendiciones que fueron desatadas en el año que pasó, pero todavía siguen retenidas porque tu nivel espiritual no es suficiente para manifestarse o para pelear con estos espíritus que retienen la bendición en el mundo espiritual. Sí. Espíritus de alto rango que fueron manifiestos se opusieron para que las bendiciones no desciendan sobre tu vida. Y por eso que hay momentos que tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios para recibir instrucciones, no una profecía, sino que espera instrucciones para saber cuándo la bendición va a venir y en qué momento debe de pelearla. Hay personas peleando de una forma que el Espíritu Santo no quiere que peleen. Y está peleando de una forma equivocada, porque no es lo mismo pelear sin ojos que pelear con visión. Wow. Y hay muchos peleando sin ojos porque el mundo, los espíritus han cegado su entendimiento, y hay otros peleando con visión. El que pelea con visión golpea a su oponente. El que pelea con visión golpea a su adversario. El que pelea con visión está listo para pelear cualquier tipo de batalla. Estos creyentes que Dios está formando en el mundo espiritual tienen la capacidad de golpear a su enemigo de la forma más correcta, que es en su cabeza. Hay enemigos que van a ser golpeados, no en el cuerpo, sino en la cabeza, porque Dios lo va a golpear en la cabeza para que el oponente caiga de inmediatamente en el piso. ¿Qué pasó? Que en una de las ocasiones que David estaba peleando como rey, Dios lo estaba preparando, porque una de las cosas es que Dios te prepara. Sí. Y luego de prepararte, te capacita, y luego de capacitarte, te da las herramientas para tú pelear. Dios nunca podrá llevarte a un terreno a vencer un Goliat que todavía tú no está a la altura de su dimensión para pelear con ese espíritu. Y así hay creyentes queriendo pelear batallas espirituales con principados cuando no están listos para pelear con demonios de ciudades. Personas queriendo pelear batallas espirituales con principados, potestades, cuando no saben pelear con demonios que están luchando en contra de su familia. Dios necesita gente que sepa discernir los niveles espirituales. ¿Qué pasa con esta generación? ¿Qué pasa con estos creyentes que están siendo formados y que necesitan tener el fuego del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? Donde muchos quieren tener el fuego, pero no resisten los ataques. Por años hemos golpeado a Satanás. Por años hemos golpeado al diablo, un reo vencido, que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero Satanás toma un solo objetivo de vencer al hombre de Dios. Un solo golpe es que determina tu caída. Wow. Por eso el apóstol Pablo dice que el que se piensa estar firme, mira que no caiga. Los ataques que van a venir a tu vida no son ataques sencillos.
sino ataques para derrumbar tu llamado. Porque Satanás no te ve a ti, Satanás ve tu generación. Y él sabe que dentro de ti hay una generación que va a ser marcada con un antes y un después. Sí. Los ataques no son para ti, malo asanda. Wow. Los ataques son para tu generación. Wow. Porque dentro de ti no estás tú solo, está el Espíritu Santo, el cual te va a guiar y te va a llevar al nivel que tú necesitas ir para vencer todas las áreas que necesitas vencer. Este camino de creyentes es como una escuela donde vas subiendo de nivel, pero que tienes que pasar un examen. Y si no te preparas para pasar el examen, no estás listo para cruzar al próximo nivel. Hay cosas en nuestra vida que no podremos operar hasta que no seamos maduros. Porque la mayoría de creyentes, después que hablan 2 o 3 lenguas, creen que son evangélicos porque hablan 2 o 3 lenguas. Todo lo que necesita un creyente para poder vencer es tener fundamento en la palabra que Dios ha manifestado sobre él. Por eso que Pedro fue Simón cuando tenía las redes, pero cuando era Pedro se convirtió en pescador de hombres. No es lo mismo ser Simón que ser Pedro. Wow. El Simón que anduvo en alta mar estaba vivo, pero el Pedro que fue transformado es el Pedro que transformaron a aquellos hombres que cuando descendió los enfermos con sus sombras se sanaban. Hay personas queriendo niveles sin tener un encuentro con el Señor. Sí, sí. Queriendo dimensiones sin pagar el precio que esté establecido que paguen. Una de las cosas que te hacen resistir esta guerra espiritual es que tienen que pagar un precio. Las almas que Dios le iba a entregar a Pedro eran más poderosas que lo que él estaba pasando en su frustración. Y noches sin pescar era la clave para que tenga resistencia para poder aguantar lo que iba a venir sobre su ministerio. Satanás atacó su ministerio, pero el ministerio tenía fundamento cuando Pedro tuvo un reencuentro con Cristo. Y le dijo Cristo, en mi nombre vas a tirar la red. Todo lo que en el nombre de Cristo se tira con autoridad, vas a percar masas, multitudes de personas que vendrán a Cristo mediante el testimonio que tú puedes expresar. Wow, muy poderoso. Hombre de Dios. Luego que empiezas a conocer la voz del Espíritu Santo, ¿cómo entonces empiezas a moverte? Wow. En una de las ocasiones más poderosas del Espíritu Santo, hay personas que no entienden, pero Dios siempre va a testificar de su gracia sobre muchas personas. Me recuerdo que ha llegado una muchacha, una joven, al ministerio. Y la joven ha llegado. Y las personas, aún viendo lo profético manifestado, no saben esperar el tiempo para que Dios cumpla la palabra. Sí. El problema no es que la persona dice, es que el predicador me forza para que yo me convierta. Es que tienes un llamado y hay cosas que tú no puedes ver que otro puede ver sobre ti. La gente dice, es un profeta falso. No tiene que ver que el profeta sea falso. Lo que pasa es que tú no sabes aguantar el proceso para que Dios te bendiga. La palabra se libera, pero luego que se libera, entonces tendrás que pasar un proceso para ir a la próxima temporada. No se puede pasar el nivel si no has aprendido primero el examen que tienes que pasar. Y una de ellas, había una joven muy viral en las redes, y el Espíritu Santo la llevó al templo. Estábamos soltando la palabra. Yo estoy predicando, y de repente el Espíritu Santo me toma, y me dice el Espíritu Santo, hay una mujer que está aquí, que tiene una pelota en el seno. La muchacha, inmediatamente cuando vio la reacción de esta palabra, la mamá estaba cerca, y ella dijo, es mi mamá que tiene una pelota en el seno. Según los médicos dicen, que ella no puede... le van a cortar el seno, según dicen los médicos. Y dije, hoy se va a romper esa maldición. Cuando llevaron la muchacha al hospital, a su madre, se dieron cuenta los médicos que la pelota ha desaparecido. Wow. El Espíritu Santo reveló la necesidad correcta que había en esa familia. Y hay cosas que los profetas genuinos que oran en el Espíritu, que van a ver las visiones que el mundo espiritual le va a revelar, que van a romper cárceles de familia que están atadas. Sí. Porque hay situaciones de familia que se van a romper cuando ese profeta, guiado por medio del Espíritu, proclama esa palabra. Y yo me recuerdo que ese día Dios rompió la cadena. Y cuando llevaron a su mamá al hospital, la mujer fue sana. Y el médico pudo testificar de que la pelota no estaba en su seno izquierdo. Cuando el Espíritu Santo habla a una persona, habla directamente al problema que está pasando. Sí.
Las personas tienen que entender que cuando el Espíritu Santo está hablando, no anda titubeando. Muchas de las personas que se hacen llamar profetas, enviados de Dios, hablan cosas como sencillas. No saben decirle a la gente lo que el Espíritu Santo quiere revelar. En una de ellas, en una ocasión me encuentro predicando en Colombia, en uno de los barrios más peligrosos de Colombia. Y estoy predicando y de repente hay una unción muy fuerte que se mete en la multitud. Yo pude ver literalmente una bruja, Antonio, como se suspendió en los aires. Esta mujer estaba haciendo un pacto con María Leonce en ese mismo lugar. Y esta mujer estaba tan poseída por demonios que me dijo, no tienes, el pueblo que está aquí, me dijo, no tiene autoridad para reprenderme. Y le dije, el pueblo tiene la autoridad, pero quien está predicando es el hombre de Dios. Ordeno que los espíritus que reinan sobre ti abandonen ese cuerpo y salgan con grito. Y cuando le solté la palabra, un ángel de la tarima descendió y abrió un portal. Y ese portal, cuando lo abrió, salió un ángel con una espada de oro. Leushanda. Y cuando salió con esa espada de oro, cortó el demonio en 2 pedazos. Ese espíritu en 2 pedazos y se desvaneció. Esa mujer fue libre hasta el sol de hoy. Pero en ese mismo lugar, cuando esa mujer fue liberada, dice ella y cuenta, cuando terminamos la campaña, que su madre le dio algo a beber cuando era niña, cuando era chiquita. Y le pregunté por qué. Y me dijo, mi madre me entregó a unos altares de brujería para que yo fuera la segunda reina de las aguas. Wow. Esta mujer estaba poseída por estos espíritus. Y Dios me llevó a liberarla hasta el sol de hoy. La mujer es cristiana. Pero luego, al siguiente día, va un narcotraficante a la campaña. Y dije, si es verdad que tú eres un hombre de Dios, yo necesito que tú ores por mi esposa que está en cama. Leo Tau. Y le pregunté, ¿dónde está tu esposa? La gente estaba temblando. Los creyentes estaban temblando. Y la gente estaba diciendo, varón de Dios, vaya a donde el hombre le está diciendo. Le dije, yo iré con una sola condición. Déjame orarle al Espíritu Santo para que Él me dé la confirmación para yo poder ir a tu casa. Porque hay gente que se emociona al no saber esperar la voz de Dios y por eso que va y fracasa. Sí. Y por eso que va y no pasa nada. Y por eso que Dios te manda a orar por el paralítico. No al tiempo tuyo, sino cuando Él te diga. Entonces el milagro va a acontecer. Porque los milagros no son para engrandecer a un hombre. Los milagros son para engrandecer a Jesús. Lo dijo. Esa mujer, cuando yo fui a la casa de esa mujer, el Espíritu Santo me confirmó, me dijo, ve. Comencé a orar. Habían gente con pistolas, armas, metralletas. Comencé a orar por la mujer. Le dije, Espíritu Santo, tú estás aquí. Quebrante la maldición que fue enviada. Y le dije, ahora ordeno que lo que esté en tu estómago, ese cáncer que fue enviado con brujería, ordeno que salga de tu cuerpo. La mujer cayó como serpiente arrastrándose. Y el hombre me dijo, ¿qué tienes encima? Maneusan. Yo nunca he visto a un evangélico como tú hacer esto. Y me dijo, por cuanto Dios te ha usado, lo que yo he visto hoy en mi casa, en mi esposa, hoy yo declaro que soy libre y que hoy me voy a convertir al Dios que tú le sirves. Wow. Hay señales que van a hacer que la gente venga a Cristo por lo que tú manifiestas. Por eso Pablo fue a los Corintios y dijo, no hablamos palabrería de hombres. Porque lo que Pablo reveló en Corintios fue la palabra de manifestación del Espíritu. Hay gente hablando palabras huecas, sin Espíritu Santo, pero hay otros hablando misterios revelados. Wow. Los hombres que hablan misterios están listos para caminar en dimensiones. Por eso hay gente que no entenderá tu dimensión. Y la gente te va a cuestionar. Cuando Pablo fue a los Corintios, aquellos hombres no entendían la dimensión de Pablo. Y dice Pablo, porque yo no vine a ustedes con sabiduría de los hombres, sino que me propuse ser débil entre ustedes para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en la demostración del poder del Espíritu. Y dice que Pablo le preguntó a ellos, ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué carecemos del Espíritu Santo? Porque estamos siendo tan residentes en ritualismo, donde Dios nos llamó a una gracia inmerecible. ¿A qué Dios te llamó? A obedecer su palabra. Sí. Porque muchos oran y ayunan, pero no obedecen a Dios. Y no es lo mismo estar en ritualismo que obedecer su palabra. Hay muchos queriendo obedecer, pero su pecado le impide obedecer lo que Dios ha puesto sobre ellos. Y por eso Dios hoy nos mandó hoy a este lugar a decirte que tienes que obedecer.
para que el mundo espiritual revele la condición de la persona correcta y tú vayas donde esté el cáncer de la persona para que sea liberada en el nombre de Jesús. Hombre de Dios, en este monte donde muchas personas han tenido experiencia y que también has tenido experiencias sobrenaturales, ¿cómo empezaste entonces a conocer el mundo espiritual? Bueno, en este monte yo venía, pero habían personas que veían que yo venía y una noche de este lado el cielo se abrió y vi un personaje que me mostró un nombre de una persona, exactamente la que estaban orando en las cadenas, con su apellido. Y de repente el personaje que en el mundo espiritual se abrió, vi que dentro de sus ojos había mundos. Dentro del personaje había mundos manifestados. Yo dije, ¿qué es lo que estoy viendo? Y me dijo el personaje, te voy a mostrar un nombre ahora de una persona que está en la cadena, que está pasando una situación y que sobre ella se va a romper una maldición. Y cuando el Espíritu Santo me mostró el nombre, dije, hay una persona que está aquí en la cadena que se llama fulana de tal, apellido tal. La mujer comenzó a rodar en esas áreas, en esos matorrales, y comenzó a caer. Y cuando la mujer comenzó a caer, de repente un ángel traspasó su costado de ella. Y la mujer sintió que había algo que salió de ella. Y ella explica, hablando conmigo, me dijo, yo vi como algo negro salió de mí, aún siendo yo cristiana hace 20 años. Porque hay personas que le sirven a Dios por ritualismo y por congregarse en una iglesia, pero siguen atados. Sí. Tú sabías que hay demonios que están sentados escuchando palabras de pastores y están cómodos. Pero hay gente que tiene el nivel de saber que la gente, aún alabando a Dios o aún no alabando a Dios, siguen atados. Por eso que hay gente que se le dice, alaben a Dios, proclamen el nombre de Cristo. Nadie puede proclamar el nombre de Cristo si está atado. Nadie puede proclamar libertad si no ha renunciado a áreas ocultas en su vida que siguen manteniéndose esclava a ese pecado. Por eso hay personas queriendo ser libres, pero no confiesan lo que su vida lo está destruyendo. Hay demonios que reinan sobre gente, aún hablando en lenguas. Hay demonios que reinan sobre ti porque no te has convertido en alguien que pega, sino un residente. Y la residencia es que espíritus entran a tu cuerpo y se mantienen residentes. Pecas y confiesas los pecados y luego cae de nuevo. Y estos espíritus vienen con más dimensiones para operar en ese hombre. ¿Por qué tú crees que hay personas que no pueden avanzar a un nivel? ¿Por qué tú crees que hay creyentes que oran y no pueden crecer? Porque hay una atadura en el mundo espiritual. Estas personas le han abierto los portales al enemigo. Y estos espíritus reinan en su cuerpo y en su vida. Y por eso que son rebeldes. Por eso que no se someten a ningún líder ni a ningún pastor. Por eso que no son bendecidos. Por eso que son malgastadores de su finanza que Dios le ha entregado en sus manos. Por eso que no saben valorar a la esposa que Dios le dio. Porque todo aquel que tiene una familia tiene que valorar a su familia. Todos aquellos que tienen un ministerio y son guiados por el medio del Espíritu Santo tienen que saber que primero más vale la obediencia que mucho sacrificio. Entonces estos espíritus reinan en el cuerpo de los hombres y le hacen entender que el hombre está bien. Y crean un hábito constante en ese hombre. Y fácilmente deja el modelo de orar, deja el modelo de ayunar. Muchos de ellos, de esas personas, son introducidos por estos espíritus. Y estos espíritus los vuelven hombres preparados con conocimiento humano. El apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Pablo dice que esta sabiduría de los hombres que tienen son hombres con sabiduría que quieren engañar a las personas. Satanás se sabe la Biblia. Porque cuando Satanás vino al desierto donde estaba Cristo, no vino con lengua, vino con la palabra. Si eres hijo del Dios Altísimo, di que esta piedra se convierte en pan. Satanás te va a atacar por tus mismas áreas para demostrarte a ti si verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Wow. Hay áreas en tu vida que tienen que morir hasta que tú llegues al Gólgata y reconozca que necesita un sacrificio, porque ese sacrificio traerá contigo una resurrección. Hay cosas en ti que no se romperán hasta que no renuncies por completo. Porque de eso que vayas a una iglesia no te garantiza tu liberación por completa. Dios mío. Lo que te va a garantizar tu liberación es la confesión que hagas delante de Dios. Renunciando a cosas en tu vida que tú sabes que están mal. Por eso Dios no puede cambiar a una persona que a sí mismo no reconozca que está mal. Wow. Esa experiencia fue poderosa.
en una de las ocasiones, porque el Señor abre portales en medio de dimensiones y le hace entender al hombre que de la misma manera que Él lo va a usar, lo va a levantar con una dimensión más poderosa, y que hay cosas en tu vida que ni en que tú no entiendas, Él te la va a revelar. Tú fuiste abierto para conocer estas dimensiones, y en una de ellas estaba durmiendo. Estaba en mi casa, eran las 12 de la noche. Mi esposa está durmiendo, mi niño está durmiendo. Pero de repente a las 2:58 de la madrugada, estoy viendo que de la pared está saliendo un personaje gigante. Las alas que tenía eran como de oro y están rodeando la habitación. Mire, este personaje entró. Cuando entró no le podía ver su rostro, era como un sol. Y cuando entró a la habitación, las alas eran gigantes, arromparon toda la habitación. Y me dijo el personaje: he aquí que he venido de parte del Dios Altísimo para hacer una obra en ti que Dios comenzó. Y Dios me ha asignado ahora para ti, para que camines contigo en esta nueva experiencia que vas a tener. Y cuando se puso ese ángel, literalmente la cama donde estoy durmiendo se bajó para abajo. Wow. Y comencé a temblar y me dijo: tírate de rodillas. De repente ese mismo personaje, cuando estoy tirado de rodillas, de repente me sacó del cuerpo. De Osandicoa, y sacó del cuerpo, y cuando me traspasó en la pared me dijo: te voy a llevar donde una mujer que está en Italia, Malishotea Mashanda, donde una mujer que está en Italia, donde una mujer que se quiere quitar la vida, y esta mujer vas a proclamar y a orar por ella, porque esta mujer va a ser librada de un ataque de muerte. Esta mujer la estaba viendo, queriéndose quitar la vida, preparó una horca, estaba en el apartamento número 55 en Italia, y el Señor me dijo: en el cuarto nivel, en el tercer piso, llegarás donde está ella y la vas a liberar en mi nombre. Y me dijo el Señor: te ha asignado este ángel para que pelee contigo, porque hay espíritus que ellos no entienden, que la han atacado, pero tú, en tu ADN está el diseño para liberar a esta mujer, ni en que no tenga pasaporte físico. De repente yo estaba en una batalla espiritual. Tú entras en un trance. Hay personas que no se pueden topar cuando están en esta dimensión, porque esta dimensión posiblemente puede quedarte en el mundo espiritual. Puedes quedarte en el mundo espiritual. Y la gente no entiende la realidad espiritual, que es abierta, porque son portales que se abren para que la gente pueda entender la dimensión. Y hay cosas en tu vida que tú no entenderás hasta que los portales del mundo espiritual se abran y tú entiendes la dimensión que tú fuiste llamado. Hay dimensiones que no han sido reveladas a todo el mundo, porque de eso todos los que van a una iglesia no tienen el mismo nivel. Hay rangos que suben y hay otros que bajan. Diferentes tipos de personas, que hay otros que oran. Pero hay gente que son columnas en un ministerio. La gente habla de predicadores del mundo que viajan, que van a las naciones. Pero ¿dónde están las columnas? Que proclaman a Cristo y orando por esos hombres que llevan la palabra en el mundo entero. Por eso Pablo dijo: oren por mí, para que las palabras delante de los príncipes sea específica. Y Pablo dijo: estas palabras van a ser constantes a estos príncipes de la tierra. El apóstol Pablo está especificando que hay gente que son columnas de oración de ministerios de alta magnitud. Por eso yo veo hombres en Sudáfrica, en África, hombres que tienen ministerios de liberaciones terribles y tienen gente pagándole por solamente orar. Sí. Porque saben esa gente que una columna es lo que está impidiendo que las fortalezas espirituales no pueden entrar a ese hombre que está trastornando una nación. La gente dice: anda solo. No anda solo. Hay gente, miles de gente orando por ese ministerio para que ese hombre pueda llegar, porque los intercesores lo que hacen es que abren los pasos para que los hombres de Dios puedan entrar a naciones, porque los demonios de alto rango, los espíritus, se dividen por regiones, porque los mismos principados que operan en Santo Domingo no son los mismos que operan en Estados Unidos. Estos espíritus son de alto rango. ¿Por qué? Porque pasamos frontera, y al pasar frontera se activan otros niveles de espíritus de rangos que fueron manifestados antes del diluvio. Estos espíritus reinan debajo de las aguas y son demonios de alto rango que fueron enviados para atacar a los hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo especifica: porque nuestra lucha no con carne ni sangre, sino contra principados, potestades. ¿Y qué dice? Que operan en las regiones celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? Los aires. Están en los aires. Entonces, ¿por qué estamos combatiendo demonios debajo de la tierra? ¿Por qué estamos peleando con espíritus cuando están en los aires, que están deteniendo bendiciones de hombres
que fueron marcados para trastornar naciones y reinos. Y estos hombres no caminarán, estos hombres no caminarán cualquier cosa. Mira, en una de las ocasiones, Antonio, yo me recuerdo que vino el profeta Tibi Joshua a nuestra nación. La gente lo cuestionó y lo castigó, pero lo que yo vi fue impresionante. Yo vi 2 personajes gigantes detrás del altar. Y yo nunca en la vida hubiera visto 2 leones caminando con ese hombre. Dios mío. La magnitud de esa dimensión de este ministerio. Y el Señor me dijo, vine a enseñarle a República Dominicana que aún de ser cristiano tienen más de lo que la gente dice, porque nos enseñaron un ritualismo. Uf. Nos enseñaron un evangelio que no se manifiesta el poder de Dios. El evangelio de hoy en día está careciendo de una manifestación. Somos testigos de Jehová predicando a Cristo. Y nos hemos convertido en mormones sin manifestación. Porque la gente, queriendo un evangelio práctico y con palabras, le han hecho entender que el Dios que le servimos no resucita muerto todavía. Sí resucita, sí cambia vidas, sí transforma. Lo que pasa es que no hay hombres aptos para manifestar eso. Sí cambia a Dios personas. Lo que pasa es que la vanagloria de los hombres le ha hecho entender que son ellos que hacen los milagros. Y hasta que el día que tú no reconozcas que no eres tú, que la gracia, entonces Dios te llevará a niveles. Y vas a reconocer que no es tu fuerza, que es la gracia que está sobre ti. Los ángeles estaban descendiendo. Pero una de las cosas que aprendí, que este hombre aprendió, a tener dirección. Porque no es lo mismo tener la unción que tener dirección. No puedes orar por alguien que el Espíritu Santo no te mande a orar, porque el Espíritu Santo da dirección al hombre de Dios para orar de la forma correcta. Sí. No es lo mismo yo tener la unción de Dios sobre mí que no saber usarla. Porque no funciona una unción si no sé usarla. Tengo que aprender a usarla para que pueda ser manifiesta sobre alguien que sea correcto. El mundo espiritual tiene reglas. El mundo espiritual camina con personas que caminan en obediencia. El mundo espiritual se mueve con personas que caminen en santidad. No es lo mismo manifestar un reino sin tener fundamento. No es lo mismo poder testificar del Cristo que resucita, que levanta paralíticos, si no lo conozco a Él. Tú deberías de reconocer. Cuando yo estaba entre la multitud, veía miles de gente, y de repente era entre el hombre de Dios. En una de las ocasiones que vi, Él se quedó parado, volteó su rostro y miró al cielo. Y vi literalmente como un personaje, era más alto que un palo de luz, gigante. Un personaje con su mano, la mano era diamante completo del ángel. Le transmitió un rayo de luz al hombre de Dios. Y el hombre descendió de la tarima y luego se paró un momento. Y el ángel lo envolvió con una túnica color oro. Por completo. Y cuando vi la palabra y le dijo, ahora estás listo para que camine ese milagro. Esta letra fue escrita en inglés, yo la pude entender. Dios mío. Ahora está listo para hacer milagro. Luego que le transmitieron el rayo, le pusieron la mano, el hombre levantó su mano y le transmitieron como una corriente, era como electricidad. Eso era algo inexplicable. Y ahora dijeron, ahora está listo para hacer milagro. La multitud de gente, de paralíticos caminando, gente con válvulas, oxígeno, salían corriendo diciendo, he recibido sanidad. Pero se trató de la madurez del hombre de Dios y de las experiencias que tuvo con Dios en la intimidad. Una de las cosas que te va a hacer fuerte en la presencia de Dios es esperar el momento del Espíritu Santo para orar por una persona. Por eso que hay predicadores que no trascienden a una dimensión. Son predicadores desesperados queriendo ver milagros para que la gente vea que ellos tienen a Dios. El hombre de Dios no camina en emoción. El hombre de Dios camina bajo dirección y bajo revelación. Hay que saber conocer la voz de Dios. Porque la voz de Dios va a abrirte el mundo espiritual y te va a enseñar que tú necesitas el Espíritu Santo. Por ejemplo, ayer, en una de las transmisiones, el Espíritu Santo me dijo, conecta a una mujer. Esta mujer es de México y está pasando una situación en su vida de un espíritu de depresión que la está atacando. Ella no tiene rango para pelear con eso porque su mundo está oscuro. Wow. Ella no es cristiana, pero quiere ser cristiana, pero hay una lucha constante en su vida que le hace imposible poder confesar a Cristo. Yo necesito que tú puedas orar por ella. Ella vive en México y está pasando una depresión. En 3 días los demonios van a ir para matarla. Y cuando el Señor me reveló esto, estoy orando por la mujer. De repente, cuando comencé a orar, lo voy a subir ese video.
comencé a orar, la mujer comenzó a hacer una reacción como un perro, como cuando un perro está como babeando, y comenzó a babear. Y le dije, demonios, salgan de ella, de sus ancestros. La mujer comenzó a tirar gritos, de repente comenzó a vomitar más fuerte. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora por la misma pantalla sopla y declara liberación por completo sobre su cuerpo. Y literalmente soplé sobre la mujer y la mujer fue libre. De repente esa misma mujer que fue libre, ella testifica. Y el Espíritu Santo, dentro del mismo live, que habían 400 personas conectadas, me dijo, ahora mismo hay una niña que está viendo este live. Y de repente el Espíritu Santo se le metió a una niña. Y le dijo, dijo la niña, dile a él que ha intentado ella quitarse la vida 3 veces. Cuando la mujer subió la mano arriba, el brazo, los pedazos de carne estaban rotos. Porque con una navaja hace 3 días se quería quitar la vida. El Espíritu Santo te va a conectar con gente que tenga tu misma dimensión. Por eso no todos te van a entender. Por eso no todos van a entender tu lenguaje. Por eso que hay gente que nunca va a entender lo que Dios te revela, porque no es tan apto para descifrar esos misterios del mundo espiritual. Dios mío. Hay gente que no creen en la manifestación del mundo espiritual porque a ellos mismos no se les ha sido revelado el mundo espiritual. Y por consiguiente, cuando escuchen a alguien hablando de estas experiencias, piensan que es algo ficticio. Sí, que algo es mentira. Y una de las cosas es que me enseñaron. Cuando Jesucristo iba rumbo a Gadara, Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Y al cruzar del otro lado hubo una gran tempestad. Eso nos revela esto, eso es más profundo. Porque si hubo una tempestad, eran porque habían demonios que estaban deteniendo la bendición o haciendo resistencia para que Cristo no cruzara al otro lado. Sí. Ya la victoria estaba manifestada, pero los demonios que habían en Gadara estaban oponiéndose a que el Mesías cruzara. El problema no eran los discípulos, era el Mesías. Porque quien tenía la dimensión para poder pelear, esa dimensión era Cristo. Los discípulos no estaban listos para poder pelear en esa dimensión. Ellos estaban bloqueados. Ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y la gente estaba sorprendida porque una de las cosas es que no entendían la dimensión que se estaba manifestando. Ellos. Y dice que Cristo se durmió en la popa. Y los discípulos rápidamente llamaron al maestro. Wow. No no estaban a la altura de pelear con esos espíritus. Los demonios que habían dentro del demoniado gadareno estaban oponiéndose a que la ciudad de Decápolis no sea bendecida por hombres que iban a trastornar esa ciudad. Porque no simplemente el gadareno iba a ser libre, sino que dentro del gadareno había una generación wow, que iba a ser atormentada y que iba a ser fuera libre, porque el hombre de Dios se iba a levantarse en Cristo y a llevar la palabra. No simplemente él, sino que dentro del gadareno había una generación que iba a ser bendecida y que iba a ser multiplicada. wow. No es lo mismo estar atado que reconociendo tu atadura. Él reconoció. Entonces, de la misma manera, los discípulos llamaron al maestro y le dijo, maestro, levántate que estamos pereciendo. El maestro se levantó sencillamente, porque el que tiene dirección en el mundo espiritual sabe qué hacer en el momento correcto. Sí. Por eso hay cristianos reprendiendo al aire y no saben lo que están reprendiendo, atacando demonios que ya fueron vencidos en el mundo espiritual, atacando rangos que ya fueron vencidos, que no tienen autoridad para reprenderlo. Y cuando vienen a un monte solamente vienen a reprender. Y no a dar gracias por lo que han recibido. No todo el tiempo tú vas a pelear con el diablo, no todo el tiempo vas a pelear con demonios, que hay demonios hasta en la sopa. Hay que saber en qué momento debemos de pelear para darle el tiro correcto. Los arqueros saben tirar la flecha en el lugar correcto para vencer a sus oponentes. Y este Cristo que se levantó, el Dios que le servimos, se levantó sencillamente. ¿Y qué le dijo a la tempestad? Enmudece. La pregunta es, ¿cómo Cristo a un viento que está fuerte lo manda a enmudecer? No le habló literalmente al viento, sino que le habló a los demonios que estaban en el viento, sí, que estaban impidiendo de que él llegara a Gadara para libertar a un hombre que necesitaba reconocer que había una luz sobre él. Porque el hombre nunca estuvo oscuro, estuvo bajo luz. Lo que pasa es que los demonios que él tenía estaban impidiendo que el llamado de Cristo se manifestara sobre él. Wow. Porque estaba entre los sepulcros. Entonces, ahora, ¿cómo Cristo sabía que había alguien en Gadara que estaba poseído por demonios? El mundo espiritual reveló esto. Nadie tenía rango suficiente para pelear con lo que había en Gadara si Cristo no pisara la ciudad de Decápolis. Cuando Cristo llegó, ¿qué fue lo que pasó? Los espíritus dijo, te conocemos
y dijeron, has venido antes de tiempo a atormentarnos. Es decir, que la lucha que Cristo perdió en el mundo espiritual lo venció a ellos. Wow. Y venció todo lo que había en ese hombre. Y este hombre ahora está reconociendo los demonios que estaban dentro de él. Ahora están diciendo, no nos mandes al abismo. Porque estos demonios fueron enviados antes del tiempo para destruir ese cuerpo. No nos mandes al abismo. Y la gente de Decápolis entonces comenzó a correr. Y dijeron los murmullos, y dice, hemos visto, imagínate, que alguien ha descendido de la barca. Y cuando descendió, el que estaba tirando piedra, el que estaba metiendo droga entre los sepulcros, ahora está hincado delante de él. Pero lo impresionante de esto no es esto, porque Decápolis no tenía rango suficiente para pelear con este espíritu, con estos demonios que operaban en este hombre. Y dice que Cristo le dio una orden y lo mandó a los hatos de cerdo. El recurso de Gadara eran los hatos de cerdo. Y los manda a los hatos de cerdo y se van por el despeñadero. Entonces estos demonios se fueron. De repente el hombre dijo, quiero irme contigo. Porque la gente cuando es libre reconoce su liberación. Entonces dice, necesito tener la paz que tú tienes. Necesito caminar contigo. Porque el único hombre, el único Dios que vino a este lugar y me libertó fuiste tú. Había muchos dioses en Decápolis, pero nadie tenía la autoridad suficiente para liberar a este hombre que estaba atado de estos demonios. Wow, es impresionante porque los espíritus del aire se combinaron con los espíritus del agua y estaban haciendo resistencia a la barca para que él no llegue a contrarrestar los demonios de la tierra. Porque había una guerra espiritual. Claro. Siempre que Dios va a hacer una manifestación, que Dios va a libertar algo, hay una oposición demoníaca para que el poder no se haga manifiesto a libertar a quien está atado. Dios mío. Esas liberaciones se manifestaron en este hombre, pero este hombre reconoció. Ahora bien, Decápolis iba a ser bendecido con este predicador. Wow. Un predicador que estaba en oscuridad, ahora está en luz. No es lo mismo estar en una ciudad cuando tú no sabes quién eres porque estás poseído por demonios, que estar en una ciudad libertado. Por eso que cuando Pablo estaba como Saulo, estaba persiguiendo cristianos, pero no sabía que dentro de él habían corintios, habían filimones, habían timoteos que iban a ser edificados con la palabra que estaba sobre él. Lo que pasa es que nadie podrá proclamar a Cristo desde el ángulo espiritual libre si no ha conocido al Dios que transforma y que se le ha revelado a Moisés. Hay hombres que no cambiarán hasta que no tengan un encuentro personal. Cristo, el hombre se acercó y le dijo, quiero irme contigo. Y dijo él, no, necesito que los que te vieron atado ahora reconozcan que yo te he liberado. ¿Cuál será tu prédica? Tu prédica será tu testimonio. Porque toda la gente de la ciudad verá que el que estaba metiendo droga, que el que estaba poseído por espíritu, que el que estaba con los grilletes encadenados y el que estaba dándose golpe entre los sepulcros, ahora la gente verá un siervo de Cristo. Sí. Nadie podrá testificar de un Dios que transforma si no revela el Dios que lo transformó primero. Nadie podrá testificar del Dios que cambia si no te ha cambiado a ti primero. Porque para que cambie a otro, tendrá que cambiarte a ti primero. Sí. Para que pueda testificar a otro que tu Dios te ha vencido y ha cambiado áreas en tu vida, tendrá que transformarte a ti para que tú seas luz. Por eso Pablo dice que somos carta leída. El mundo espiritual está serio. Estamos queriendo entrar a un nivel, pero el mundo espiritual está deteniendo las bendiciones de muchos de los hijos de Dios. No es que estamos en miseria, lo que pasa es que nuestra mente esclava no dice que estamos en miseria. Hemos tenido un lenguaje muy antibíblico, muy antife, muy anticristo. Cristo nunca habló de miseria. Cristo nunca habló de que nosotros teníamos una pobreza. Él habló de pobre de espíritu, pero él dijo, porque el que busque el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. En esta dimensión que Cristo operaba, tenía el poder de mandar a alguien al mar y que pescara un pescado y que sacaba una moneda y que se le entregara al César. Hay gente que no comprenderá tu dimensión hasta que no ande contigo, pero su maldad va a revelar quiénes son en la presencia de Dios. Porque hay cosas que quedan descubiertas en la presencia de Dios cuando los hombres de Dios llegan al lugar para revelar lo que está oculto de parte de Dios. Antonio. Wow. Esto está terrible. Demasiado sobrenatural lo que Dios está impartiendo en este contenido. Yo quiero que usted siga a este hombre de Dios en sus redes, Christopher Matos. Hombre de Dios, si alguien quiere seguirte, no sé si puedas dar el contacto acá. Sí. Tengan paciencia, que a veces, y un poquito prudente,
A veces son las 4 de la mañana y están llamando el nombre de Dios. Sí. Hay que ser un poco con esto prudente al momento de usted contactar. Son cientos de llamadas que le están entrando el nombre de Dios. Tiene que tener paciencia y esperar que Él tome el tiempo para responderle. Bueno, ustedes lo pueden seguir en nuestra plataforma. Son muchos los mensajes de muchas personas que nos escriben y quieren ser bendecidos. ¿Usted está en vivo aquí? Sí. Hay personas que van a ser bendecidos ahí y estoy orando ahora mismo para que se rompan muchas cadenas. Eso es lo que impide que tu oración no trascienda, porque la oración es como un incienso que sube a la presencia de Dios. Y la constancia en la oración va a hacer que todas las bendiciones que fueron señaladas para ti desciendan. El problema no es la bendición, es tu mentalidad. El problema no es que Dios te va a bendecir, ya Dios te bendijo. Porque antes que Dios te formara en el vientre de tu madre, Él te bendijo y te marcó como profeta a las naciones. Así que tú tienes que romper con estructuras en tu mente que están impidiendo que esas bendiciones desciertan a tu favor. Por eso que hay personas que nos escriben a nuestro contacto. ¿Por qué no contestamos? Lo que pasa es que son muchos los mensajes. Pero el teléfono para poder comunicarse a los líderes que están en nuestro ministerio es el 1849-265-2783. Allí usted va a escribir, pero tenga paciencia, porque no a todos se le contesta mensaje. Para recibir invitaciones de cualquier país, este es el número de contacto a nuestras plataformas. Así que usted que está ahí, queremos bendecirle en el nombre de Jesús y que Dios le bendiga. Amén y amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.